El otro país, nos decía Lisa en esta composición de Teresa Parodi. Yo quisiera hacer una reflexión sobre cómo poder construir ese otro país. Un país se construye sobre la base de su gente y su gente educada. El Paraguay creyó en su educación durante un tiempo y abandonó ese convencimiento y esa creencia que era un elemento dinamizador, el único invento original del ser humano, la educación. Y lo hicimos al comienzo, cuando todavía creíamos que podíamos hacer una patria sobre la base del aprendizaje. Cuando se creó la primera facultad de la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho en el año 1879, tenía 4 profesores y 18 alumnos, pero invertía 4 veces más que hoy, cuando tiene una población de 35.000 estudiantes y 2.500 profesores. Nosotros creíamos en la educación con Ramón Indalecio Cardoso y Delfín Chamorro, que hicieron de Villarrica la referencia cultural de nuestra tierra. Una vez pregunté a Elvio Romero en este mismo teatro quién era para él el mayor poeta del país y me dijo de lejos Benjamín Ortiz Guerrero. Y yo le dije cómo logró ese hombre en Villarrica tan marginal la posibilidad de convertirse en una voz tan extraordinaria. Y me dijo porque tuvo un gran maestro que le acercó los versos de Rubén Darío, que ya era un consumado poeta romántico en Francia en esa época. La idea y la construcción de los pueblos se hace sobre sus maestros y el respeto que asignamos a los maestros, base fundamental de cualquier proyecto educativo. Cuando nosotros miramos la educación por sus consecuencias, no medimos lo que un humilde hijo de una mujer analfabeta y de un padre alcohólico en Argelia decía exactamente hoy, hace 50 años, en 1957, Albert Camus ganaba el Premio Nobel de Literatura y le escribía, después de haber recibido el $1.000.000, una carta a su maestro Germain, que decía más o menos así: querido maestro Germain, se han apagado las luces de este lugar donde me han entregado el Premio Nobel de Literatura, algo que no pedí ni busqué, pero al menos me da la oportunidad de agradecer a 2 personas que fueron fundamentales en mi vida. Mi madre y usted, que sin su palabra, sin su mano guiadora, jamás hubiera podido hacer nada de este chico pobre que había nacido en un hogar extraviado. Esta es una oportunidad que me da la ocasión para decirle, dijo Albert Camus, gracias de este su pequeño alumno que todavía hoy lo recuerda aquí en Estocolmo. Firma Albert Camus. Los pueblos son hechura de la educación. Es esa la que realmente nos perfila como nación. El Paraguay necesita triplicar su inversión en materia educativa, necesita gastar más y necesita gastar mejor. Necesitamos reformar nuestra reforma educativa, necesitamos estimular para que el sector económico nacional, así como se le aplica impuestos, también se le dé posibilidades para invertir en educación en personas que lo necesitan. A mí me ha dado mucha satisfacción ver en Estados Unidos, un país donde viví un buen tiempo, y en Harvard, donde retorno dentro de un mes, ver que esas universidades se construyen con la plata que donan sus exalumnos. El año que estuve tenía una crisis la universidad y tenía un objetivo, recaudar $3.000 millones, duplicó la cantidad en $6.000 millones. Excepciones impositivas. El artículo 83 de la Constitución necesita exceptuar del pago de impuestos a los que invierten en educación. Nuestras universidades no pueden hacer ciencia ni tecnología sin educación y no vamos a poder sacar de este atolladero en que nuestros jóvenes hoy utilizan 300 palabras para comunicarse. Wittgenstein, aquel gran filósofo austriaco, decía: el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. Llegas hasta donde podés describir lo que sientes. Hoy un joven paraguayo usa 300 palabras para comunicarse, pero envía 14 millones de mensajes de celular por día. La situación es tan grave que hace poco
La situación es tan grave que hace poco me contó una señora, yo no entendía lo que querías decir, Benjamín, cuando hablabas de esa manera. Pero una vez le dije a mi hija hace muy poco tiempo, ¿por qué mi hija no habla con tu hermana que está en la pieza de al lado? Y ella me contestó, porque no tengo saldo, mamá. Pero algo más grave se me dio a mí en la universidad del año pasado, cuando un joven estudiante de universidad me puso en el examen que Cristóbal Colón era negro. Yo le dije, no, era genovés, era italiano, no puede ser negro. Me dijo, no, está en el libro, profesor. No, no puede estar en el libro. Traiga el libro. Y el libro decía, Cristóbal Colón, coma, un oscuro navegante italiano. La comunidad se construye sobre la base del lenguaje, pero se construye con el compromiso de la gente. A mí me dio mucho dolor cuando supe este año que un joven llamado Santiago Fretes, mejor alumno de la escuela y el colegio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de San Lorenzo y el mejor alumno de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional con un promedio de 4.94, había sido el primer aceptado este año para hacer su maestría en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard en Centroamérica, que se llama el INCAE. Santiago Fretes intentó poder marcharse a San José de Costa Rica. Le faltaban $27.000, $13.500 por año, algo así como $1.100 por mes. Pero no encontró ningún lugar donde alguien le pudiera dar una mano. No hay un banco que le prestara un crédito. Aquí es mucho más importante que los fondos financieros aumenten el hato ganadero y mejoren la trazabilidad de la vaca antes que invertir en la gente. Santiago se encuentra conmigo en este lugar, en este teatro, y quiero decirles, Santiago, que siento una tremenda pena que estuvieras tú acá en este momento y no en San José de Costa Rica. Me da una vergüenza como paraguayo que no tengamos nosotros nadie, ni un rico generoso, ni un Estado que te dé la mano para que estuvieras donde tuvieras que estar. Pido que te levantes. Los pueblos educados no son solamente los que dan conocimiento, sino los que retienen a sus talentos. Santiago es un gran talento que no lo podemos retener porque le hemos dado la espalda en un momento que necesitaba. Sigue la propuesta del INCAE para marcharse a Costa Rica y para retornar al Paraguay. Santiago, es la primera vez que estoy contigo, recibí tu correo electrónico, me emocionó muchísimo todos tus logros, lamenté extraordinariamente y se lo dije a Amílcar que no hubiera paraguayos que realmente extendieran un apoyo hacia vos. Valés un cuarto de lo que vale una Land Cruiser y no tenés la posibilidad de ir a estudiar en un país en serio. Educación, educación, educación. Eso es lo que nos construye, eso es lo que nos hace paraguayos, eso es lo que nos hará en el futuro una nación respetable y respetuosa. Antes que sea demasiado tarde, hagamos que ningún Santiago tenga que quedarse en este país sin que haya una mano generosa o un crédito oportuno que le ayude a ser más, a ser digno y fundamentalmente a ser orgullosamente paraguayo.